Seguimos en la epístola de Santiago, ya en los versículos 11 y 12 del capítulo 4. Esta predicación tiene como título El terrible pecado de difamar a los demás. El terrible pecado de difamar a los demás. Dice: hermanos, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Son los versículos base de esta predicación. En el sermón anterior veíamos cómo Santiago estaba haciendo ese llamado, esa exhortación a que volviéramos nuevamente a Cristo, llamándonos no de la manera característica como lo viene haciendo en su epístola, que es llamándonos hermanos, o se dirige como hermanos a las personas que escribe esta epístola, sino que en esta ocasión nos llamaba como pecadores. Santiago habla o expone esos dos deseos, y veíamos que hablaba acerca del deseo de Dios, que es bueno, que es agradable, que es perfecto para nosotros, y nuestro deseo, el cual, si no está alineado con el deseo de Dios, va en contra, y como resultado estamos caminando en sentido contrario o alejados a la voluntad del Señor. Esa voluntad que solo encontramos al leer o escuchar la palabra de Dios, la cual debe ser la guía para todo cristiano. Si nuestro deseo no está alineado a la voluntad de Dios, decíamos que es inútil orar y pedir a Dios, pues Él no escucharía ni tiene en cuenta nuestras oraciones, y por ende no vamos a tener esa respuesta de Dios para nuestros deleites o cosas vanas que estemos pidiendo. La única manera, decíamos, que Dios escucha nuestras oraciones o peticiones es cuando nuestros deseos están conforme a los deseos de Dios y a lo que Él quiere para nosotros. Cuando estamos, por decirlo así, saturados de la palabra de Dios, automáticamente nuestros deseos y peticiones estarán conforme a la voluntad del Señor. Al orar o pedir cosas, tendremos esos deseos que agradan al Señor, y es la única manera que cuando oremos nuestro Señor incline su oído y tengamos respuesta a sus oraciones. Ahora sabemos que las oraciones, si es conforme al deseo del Señor, podemos recibir un no, un sí o un todavía no. Son respuestas que el Señor nos da a sus hijos. Ahora Santiago nos habla en los versículos 11 al 12 del capítulo 4 acerca de la difamación, el cual es un pecado muy destructivo, pues ataca la dignidad de las personas, denigra su personalidad y destruye su reputación, la cual es lo más valioso que tiene una persona. Quiero que esta tarde prestemos mucha atención a esta predicación, que yo sé que nos va a exhortar, porque durante toda la semana y estas 2 semanas me ha exhortado y he luchado, y le pido al Señor que quien me ayude y que nos ayude, porque es un pecado que está muy presto a nosotros cada día, y somos muy fáciles, somos presa fácil de caer en este pecado. Y como decíamos, destruye esa personalidad, esa reputación de la persona, y eso es lo que dice Proverbios 22:1. Proverbios 22:1 nos dice que de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Eclesiastés capítulo 7 versículo 1 también nos dice que mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Ahí nos está hablando y nos muestra que verdaderamente es mejor tener un buen nombre que muchas riquezas, o una buena fama que un buen ungüento. En nuestra sociedad se aprueban leyes, y hay leyes que reconocen la gravedad de la difamación, lo que permite a aquellos a quienes su buen nombre es calumniado demandar por difamación a una persona, y eso está estipulado en la Constitución de nuestro país. Ahora, mientras que los demás pecados necesitan una serie de circunstancias particulares antes de que se cometan, es decir, necesitan algo que ayude a que estos pecados se cometan, la difamación solo necesita una lengua maliciosa manejada por el odio
Y es lo que nos dice el libro de los Salmos, capítulo 41, versículos 7 y 8. Salmos 41, versículos 7 y 8 nos dice: reunidos murmuraban contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él. El Salmo 109, versículo 3 también nos dice: con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. La Biblia tiene mucho que decir acerca del pecado de la difamación. Y vemos que en el Antiguo Testamento denuncia el pecado de calumniar a Dios o a los hombres con muchas veces más que lo hace de otro pecado. En Levítico 19, 16, Dios le ordena a su pueblo y le dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. Salomón también sabiamente aconsejó sobre el peligro de asociarse a un calumniador, en Proverbios 20, versículo 19. Dice: el que anda en chismes descubre el secreto, no te entremetas, o sea, no te juntes, pues con el suelto de lengua. El Nuevo Testamento también condena la difamación, y el Señor Jesús identificó que su fuente es un corazón malo, en Mateo 15, 19. Mateo 15, 19 es un versículo que muchas veces pronunciamos, decimos, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Vea que todo esto sale del corazón, no es algo externo, sale de nosotros, de eso que sentimos, de eso que pensamos. Pablo también temía encontrar difamaciones o maledicencias entre los corintios cuando él los fuera a visitar, y eso es lo que vemos en 2 de Corintios 12:20. Pablo seguro tenía alguna información acerca de esta iglesia, acerca de esta congregación, y dice en 2 de Corintios 12:20: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, o sea, diferente a ellos. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Todo esto es lo que de pronto sabía Pablo que iba a encontrar allí en esta iglesia. También habló y ordenó a los efesios y a los colosenses que evitaran todas estas cosas. Y en Efesios 4, versículo 31, dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. En Colosenses capítulo 3, versículo 8, dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. La Biblia nos presenta y nos presentará siempre muchos ejemplos de difamación, pero el origen de la difamación fue en el huerto del Edén, perpetrado por Satanás, cuyo título común es el diablo, lo que apropiadamente significa calumniador. Y vemos que la clave de su éxito al tentar a Eva estuvo en las difamadoras tergiversaciones del carácter y de los motivos de Dios. El éxito de él fue tergiversar el carácter y los motivos de Dios. Y vemos en Génesis, vamos a Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6. Génesis 3, versículos 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis porque muráis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. En el versículo 1, Satanás difamó la integridad de Dios. En el versículo 5 vemos
que lo hizo con relación a los motivos de Dios, insinuando que Dios estaba ocultando egoístamente algo bueno para Adán y Eva. Así que el primer acto de difamación en la historia humana llevó directamente al pecado, al primer pecado que vemos. La difamación es un pecado muy grave que Dios aborrece. Vea cómo la serpiente fue tan astuta, como lo dice allí, y tergiversó el carácter y los motivos de Dios. Le dio a entender a Eva que Dios estaba ocultando algo que era muy bueno para ellos. Pero vemos que también Dios aborrece esto, y en Proverbios 6, versículos 16 al 19, Proverbios 6, versículos 16 al 19, dice que 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Y sabemos que este pecado, así como Dios lo aborrece, también lo juzgará, y eso es lo que dice en Salmos capítulo 52, versículos 1 al 5. Salmos 52, versículos 1 al 5 dice: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Selah. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Selah. Vea que no es cosa fácil, no es cosa ligera, este pecado de la difamación que Dios aborrece y que también juzgará. Hermanos, si una persona cuya vida se caracteriza por una habitual difamación y condena a los demás, deja ver un corazón malvado, no amoroso y no regenerado, su boca se convierte en un túnel a través del cual escapa la corrupción de su corazón. Así como el pastor esta mañana hablaba de ese ejemplo, que el agua fluía por esta manguera que llevaba el agua hasta el jardín, así también aquí es para mal. Su boca se convierte en ese túnel a través del cual escapa esa corrupción de su corazón. Por otra parte, una manera santa de hablar distingue al creyente, y el tema de la murmuración entonces se convierte en una prueba de la genuina salvación para los creyentes y una medida de madurez espiritual para ellos. Queremos saber si verdaderamente hemos nacido de nuevo, si verdaderamente vivimos una vida santa, si verdaderamente somos cristianos. Pues este tema de la murmuración es una prueba para nosotros y es una medida de madurez espiritual que como creyentes debemos tener. Ahora, para ayudar a los creyentes a controlar su lengua y evitar la murmuración, en esta tarde Santiago nos exhorta a que examinemos 4 aspectos de nuestro pensamiento. Y es lo que pensamos de los demás, lo que pensamos de la ley, lo que pensamos de Dios y lo que pensamos de nosotros mismos. Entonces vamos a ver en esta tarde estos 4 aspectos que nos lleva a examinarnos, y el primero de ellos es lo que pensamos de los demás. Dice en el versículo 11, primera parte: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano. Vemos esa triple repetición de hermano, hermano, hermano. Nos recuerda esa relación familiar que tenemos entre los cristianos, esa relación que debemos tener como hijos de Dios. Murmurar es la antítesis de lo que se espera y no es aceptable en una familia cuyos miembros deben amarse, apoyarse y protegerse mutuamente. Ahora, aunque los cristianos debemos saber y esperar murmuraciones de los que no están en la iglesia, como dice la palabra, estaban con nosotros pero no eran de nosotros. Quizás muchos nos comprometemos con la iglesia, venimos a la iglesia y queremos o vamos a ser miembros, que es lo que deseamos, pero sabemos que hay personas que vienen, hay personas que asisten regularmente, que no quieren comprometerse, y aún así vamos a esperar de ellos murmuraciones. Dice en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 12,
manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Ahí también en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Somos hijos de Dios y como hijos de Dios siempre estaremos siendo evaluados, juzgados por aquellas personas que nos ven, que siempre demandan que debemos vivir una vida perfecta, pero no es así. Aún estamos de este lado de la gloria, caemos, pero como manda el apóstol, debemos mantener esa buena manera de vivir entre los gentiles, para que si murmuran de nosotros como malhechores, antes eso glorifique a Dios en el día de su venida. La murmuración dentro de la iglesia es inaceptable. Dice el apóstol, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, advirtió Pablo a los Gálatas, mirad que también no os consumáis unos a otros. Gálatas 5:15. La solemne advertencia de nuestro Señor que aparece en Mateo 18:6 refleja la seriedad del murmurar de otros creyentes. Mateo 18:6 dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Hermanos, es mejor sufrir una muerte horrenda, como lo describe aquí la palabra, que ofender a otro creyente. Cuidado con lo que hablamos, cuidado con lo que decimos. Muchas veces, y no está mal, que hablemos con un hermano entre semana, que nos juntemos a hablar con él. Quizá nos encontramos por la calle, donde estemos. Hermano, pero ¿por qué debemos hablar de los hermanos? ¿Por qué debemos hablar de alguien que no está presente? Si estoy hablando con un hermano, si estamos hablando los dos, y los dos tenemos un mundo por contarnos, porque él es uno, yo soy otro, y estamos hablando, ¿por qué tenemos que tener a colación la vida de otro hermano que no está en ese momento? Y si es tanto lo que hablamos y se nos acabó el tema de conversación, me contó toda su vida, yo le conté la mía, pues entonces hablemos de, no sé, de la economía del país, de por qué sube y baja el dólar, qué va a pasar más adelante, pero no tenemos por qué estar hablando de un hermano que no está presente, cuando ese tema solamente le compete a esa persona. Es mejor colgarse al cuello una piedra de molino y echarse al mar que hacer caer a una persona o ofender a un creyente. Los cristianos deben tomar medidas radicales para evitar tales ofensas, sabiendo que el Padre se interesa en cómo se trata a sus hijos. Muy asociado con el pecado de la murmuración está el de ser condenatorio. Así que después de advertir a sus lectores que no murmuraran los unos de los otros, Santiago con autoridad advierte a los que juzgan al hermano que lo dejen de hacer. Crino significa juzga, no se refiere a una evaluación, sino a una condenación. Aquí no está evaluando, sino que está condenando al hermano. Su advertencia es semejante a la de nuestro Señor en Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5. Es la misma advertencia que está haciendo aquí. En Mateo 7, 1 al 5 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Fáciles somos para encontrar los defectos en las demás personas, en nuestros hermanos. Somos tan rápidos. Fácil miramos que mi hermano falla en esto, hace esto y aquello. Pero nunca hacemos un autoexamen de nuestra vida. De qué estamos haciendo mal, cómo estamos caminando, si verdaderamente somos hijos de Dios o no. Y miramos esa pequeño mugre en el ojo de mi hermano cuando tenemos
una piedra muy grande en el nuestro. Si a los demás creyentes se les ve como los escogidos por Dios antes de la fundación del mundo, por quienes Cristo murió, que son amados y exaltados por Dios y con quienes pasaremos la eternidad en el cielo, buscaremos honrarlos, amarlos y protegerlos. Eso es lo que debemos ver en nuestros hermanos. Cristo murió por nosotros, hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo, pasaremos la eternidad en el cielo con las personas que estamos aquí, con las que vienen constantemente a la iglesia, con las que verdaderamente desean seguir al Señor. De esa manera es que debemos pensar y amar a nuestros hermanos. Y el primer paso, hermanos, el primer paso para evitar el pecado de la murmuración no es mantener sellados nuestros labios, sino tener pensamientos correctos sobre los demás. Así usted se corte la lengua, se selle los labios, pero si usted no tiene pensamientos correctos de los demás, usted los dará a conocer. Así no tenga el medio de la lengua, pero los escribirá, hará señas, cualquier cosa. Por eso el primer paso que debemos tener es correctos pensamientos sobre los demás, sobre mi hermano. Así pasamos al segundo encabezado, que es lo que pensamos de la ley. Lo que pensamos de la ley. Versículo 11, segunda parte. Murmura de la ley y juzga a la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Este es el próximo paso lógico en la línea de pensamientos de Santiago. Como el amar a los demás es la quinta esencia de la ley y la murmuración muestra falta de amor por otros, entonces la murmuración es una violación de la ley. Vea cómo va subiendo este pecado de la murmuración. Primero con los demás, ahora como pasa a verse con la ley. Está violando la ley porque el amor está allí implícito. La ley es el amor codificado, es la expresión de cómo amar a los demás. Y un examen de los 10 mandamientos muestra que son 10 características del amor expresado. De pronto cuando esté en la casa va a Éxodo 20 y ve cada mandamiento y vemos que es una característica de ese amor expresado. Como la ley es una conexión de principios sobre el amor, Jesús, cuando se le pidió que mencionara el mandamiento más importante en la ley, respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Eso lo vemos en Mateo 22, versículos 37 al 40. Dios dio su ley para regular el amor de las personas a Él y a los demás seres humanos. De modo que Santiago no condena la murmuración solo como una violación del afecto personal o de la elemental bondad humana, sino de la santa ley de Dios. Va más allá, no está violando solamente o está pecando contra su hermano, sino que está violando esa santa ley de Dios. Como murmurar es una violación de la ley del amor, el calumniador habla en contra de la ley y desaprueba la ley. A ese punto llega el pecador, a ese punto llegamos cuando empezamos a difamar, a calumniar. Ya pasamos por encima de mi hermano, por encima de esta persona, ahora ya vamos más arriba, ahora vamos a desaprobar esa ley. Y muestran así un desinterés total por las normas divinas. Y si usted se pone por encima de la ley de Dios, advierte Santiago, usted no es hacedor de la ley, sino juez. Ya no venimos a ser hacedores, sino que venimos a ser ese juez de mi hermano. Lo que significa eso es que el que hace caso omiso de la ley de Dios, en realidad afirma ser superior a la ley de Dios, no estar sometido a ella ni a su autoridad. Por medio de esta horrible falta de respeto, los pecadores juzgan la ley como indigna de su atención, afecto, obediencia, sumisión, todo lo cual es blasfemia contra Dios. Ve hasta dónde llega este pecado. Este pecado no es liviano, no es algo fácil, no es algo de que hoy hablé y dije cosas contra mi hermano y eso se pasa, Dios pasa por alto. No, Dios no es permisivo. Todo lo que hablemos, todo lo que digamos,
Si no nos arrepentimos, tendremos que dar cuentas ante Dios. Cada uno de nosotros nos presentaremos ese día, daremos cuenta de todas las cosas que hemos hablado. Y no lo estoy diciendo, o no lo digo yo, lo dice la palabra. Dios juzgará todas estas cosas. Dios nos pedirá cuenta de todo esto. Y vea dónde empezamos. Empezamos con mi hermano. Ahora vamos con la ley, nos creemos superiores en la ley cuando difamamos, cuando calumniamos a los demás. Experimentar la victoria sobre la murmuración requiere que tomemos nuestro propio lugar bajo la autoridad de la ley. ¿Qué lugar tenemos nosotros? Bajo la ley estamos, para cumplir esa ley. Ahora, no es que podamos cumplir la ley, sino que hemos nacido de nuevo y en las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo es que podemos sobrellevar y llevar esta ley que el Señor ha dejado. Es así como pasamos a lo que pensamos de Dios. Vamos como en ese tercer nivel, lo que pensamos de Dios. Dice en el versículo 12, primera parte, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Al ponerse por encima de la ley, los calumniadores también tratan de ponerse por encima del solo verdadero dador de la ley, que es Dios mismo. Tal insensatez pone al pecador a la par de Satanás, que procuró sin éxito usurpar el trono de Dios. Y quiero que vayamos a Isaías 14, versículos 13 al 14, donde vemos estos 5 verbos en tiempo futuro que expresaban su deseo del lugar de supremacía. Y es duro lo que voy a decir, pero si crees que eres un juez, que eres el dador de la ley, que eres ley para ti mismo, estas palabras que dice Isaías 14, versículos 13 al 14, expresan lo que tú eres. Dice, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El deseo de usurpar el lugar de Dios ha sido la esencia de todos los pecados que se hayan cometido. El pecado procura destronar a Dios, quitarlo como supremo dador de la ley y gobernar en su lugar. Y eso es lo que quiere el hombre hoy. Ser ley para sí mismo, todo lo que él quiere, aprueba y desaprueba según lo que él quiere, según lo que él desea. Al afirmar el pecador está por encima de la ley de Dios, como se observó en el punto anterior. El pecado intenta dar un golpe asesino a la persona de Dios mismo. Por eso le decía que no es cosa fácil el pecado de la difamación. Con mi hermano, ahora con la ley, ahora queremos ser similares a Dios cuando hay esa difamación o esa calumnia. Las Escrituras enseñan que todo pecado es en definitiva contra Dios. Todo lo que hacemos, todo pecado va en contra o es contra Dios. Y el pueblo de Israel tenía muy claro esto. El israelita que pecaba bajo la ley mosaica debía ofrecer una expiación. Y dice en Levítico 5, versículo 19, Levítico 5, versículo 19, ciertamente delinquió contra Jehová. A quienes estaban o a quienes estafaban a otros, por ejemplo, se les consideraba que habían cometido prevaricación contra Jehová, más adelante en Levítico 6:2. Después de sus terribles pecados de adulterio con Betsabé y el subsiguiente asesinato de su esposo, David clamó a Dios en el Salmo 51:4. Dice David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El profeta Natán confirmó que el pecado de David había sido contra el Señor en 2 de Samuel 12:9, 2 de Samuel 12:9, afirmó que era contra el Señor al preguntar, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Cada pecado es al final contra Dios, porque cada pecado en efecto menosprecia y desaprueba la ley, así como usurpa su autoridad. Vea cuán grave es este pecado. Cualquier pecado que es contra Dios, menosprecia su ley, desaprueba su ley y quiere ser igual a Dios o tener su autoridad. Santiago señala la blasfemia e insensatez del intento del pecador de usurpar el lugar de Dios
subrayando que uno solo es el dador de la ley. El texto griego literalmente dice, uno es el legislador y juez. Eso es lo que nos está queriendo decir aquí, subrayando que solo Dios es el gobernante y juez soberano del universo. El pecado de la murmuración, advierte Santiago, no es un asunto trivial, es una traición desvergonzada y temeraria contra el soberano legislador y juez del universo. Y nadie ha expresado con más claridad la gravedad del pecado que el puritano inglés del siglo XVII, Ralph Benning, que escribió las siguientes palabras solemnes en su libro. Su libro se llama La perversidad del pecado. Abro comillas, dice así: la perversidad del pecado no solo surge por ser contraria a Dios, sino que consiste en eso. En realidad es en sí misma oposición y enemistad. A los hombres carnales o pecadores se les llama enemigos de Dios, pero a la mente carnal o al pecado se les llama enemigos. Por consiguiente, el pecado y sus actos se expresan por nombres de enemistad y actos de hostilidad, tales como andar en oposición a Dios, rebelarse contra Dios, levantarse como su enemigo, pleitar con Dios y menospreciar a Dios. Hace que los hombres sean aborrecedores de Dios, resistan a Dios, luchen contra Dios, incluso que blasfemen a Dios y sean en resumen muy ateos, que digan que no hay Dios. Se ocupa en hacer que Dios no sea Dios, y es llamado por algunos de los antiguos decidium, asesino de Dios o aniquilador de Dios. Vea cuánto lleva esa perversidad del pecado, a cuánto nos lleva el pecado, a todas estas cosas. A querer aniquilar, acabar con Dios y no tener un Dios como quiere el mundo hoy en día. Al fin de controlar el pecado de la murmuración contra los demás, debemos reconocer la gravedad de pecar contra el supremo legislador y juez. No es solamente estoy pecando contra mi hermano, sino que estoy pecando contra un Dios. Estoy pecando contra Dios, contra el supremo legislador y juez de todo en este mundo. Por último, vamos a ver el cuarto punto, y es lo que pensamos de nosotros mismos. Ya vimos lo que pensamos de los demás, lo que pensamos de la ley, lo que pensamos de Dios, ahora lo que pensamos de nosotros mismos. Versículo 12, segunda parte. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Los que murmuran de otros revelan una exagerada perspectiva de su propia importancia, se creen más que los demás. En una punzante reprensión, Santiago exige: ¿quién eres para que juzgues a otro? Si lo dijéramos en nuestro lenguaje contemporáneo, Santiago estaría diciendo: ¿quién te has creído para juzgar a los demás? En Romanos 12:3, Pablo exhortó a los creyentes de Roma y les dijo que por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Debemos saber qué concepto tenemos de nosotros y no debemos creernos más que los demás. Mientras que en Romanos 14:4 exige con palabras que nos recuerdan a las de Santiago y dice en Romanos 14:4: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Juzgar a los demás o murmurar de ellos es la oposición de la humildad, que Santiago manda que manifiesten sus lectores, y es lo que debemos nosotros tener, esa humildad. Y cuando somos juzgadores o murmuramos de nuestros hermanos, no hay humildad en nosotros. Los que regularmente se ocupan en tales conductas hacen que se dude de la autenticidad de su fe. Y es verdad, ver un hermano quizás que dice ser hermano, que a toda hora está murmurando, hablando, calumniando, hace dudar de su fe, de su verdadera o auténtica fe. El estrago que puede ocasionar una lengua difamadora, quiero ilustrarlo gráficamente con la siguiente historia trágica. Y quiero que prestemos mucha atención a esta historia. Había una familia feliz que vivía en un pueblo pequeño de Dakota del Norte. Aunque la joven madre no había estado muy bien desde el nacimiento de su segundo hijo, pero cada atardecer los vecinos se daban cuenta del amor que había en el corazón de ellos, cuando veían al esposo y padre encontrarse en la puerta con su esposa y sus dos pequeños hijos. Había risas también por la noche, y cuando el tiempo le permitía, padre e hijos jugaban juntos en el césped trasero, mientras la madre los contemplaba con una sonrisa feliz.
Pero un día un chismoso del pueblo comenzó a difundir una historia diciendo que el padre le estaba siendo infiel a la esposa, una historia sin fundamento alguno. Pero con el tiempo llegó a oídos de la joven esposa y eso era más de lo que podía soportar. La razón abandonó su trono y aquella noche, cuando el esposo llegó al hogar, no había nadie que se encontrara con él en la puerta, ni hubo risas en la casa, no hubo un aroma saliendo de la cocina, solo frialdad y algo que helaba de miedo su corazón. Y abajo en el sótano encontró a los tres colgando de una viga. Enferma y desesperada, la joven madre se había quitado la vida después de dar muerte a sus dos hijos. En los días siguientes salió a la luz la verdad de lo que había sucedido. La lengua de un chismoso, una historia falsa, una tragedia terrible. Vea hasta dónde puede llegar un chisme, una difamación. No es cosa fácil, no es cosa ligera soltar nuestra lengua, hablar de lo que no sabemos. Por eso, al principio de la epístola decía que era una prueba para el verdadero creyente si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Mucho cuidado, hermanos, con lo que decimos, mucho cuidado con lo que hablamos con los demás, con los compañeros de trabajo, con un vecino. Como decía, si no tienen nada más de qué hablar, hablen de todo lo que pasa en este mundo, pero si hay algo que tenemos que decirle a una persona en especial, pues llámela y dígale, hermano, tengo esto que decirle, y esperamos que ese hermano, como hemos estudiado, con humildad reciba esa exhortación, que quizás él no sabía que estaba haciendo, o quizás nadie le había dicho. Pero si usted va y le dice a su hermano, mire hermano, usted está haciendo estas cosas mal, mire esto, yo veo que esto no es así, hermano, haga esto. El hermano le va a decir, uy hermano, sí, gracias, yo no sabía, voy a cambiar esta forma quizás de hablar, de pensar, no sé, lo que esté fallando, mi hermano. Y ahí sí, habrá hecho mucho por su hermano, porque quizás él no sabía, pero como usted prefirió contarle a otra persona, decirle a otra persona cosas que a él ni le interesaba, y esa persona fue y lo dijo a otra persona, y esa persona fue y lo dijo a otra, y pasa el teléfono roto, ¿no? Empieza una cosa y termina, y quizás pase lo que pasa en esta historia, con una tragedia de 3 personas muertas solamente por un chisme, que alguien una tarde decidió inventar acerca de este esposo y acabó con sus hijos y su esposa. Para terminar, algunas aplicaciones. Hermanos, solo Dios es el Señor de la conciencia. Y si Dios ha dejado libre a nuestra conciencia de toda doctrina y mandamiento humano que sea contrario a la Biblia o esté al margen de esta, ¿qué significa? Significa que tenemos que aprender a aceptar que los demás hermanos tienen la libertad de vivir sus vidas de una manera diferente a las nuestras. Siempre y cuando no violen la ley de Dios, tienen libertad en Cristo de vivir de formas diferentes a las nuestras. Nadie tiene el derecho de decidir cómo los demás hermanos tienen que gastar su dinero, escoger la escuela de sus hijos, cuántas veces deben bañarlos, criarlos, qué marca de ropa deben vestir, qué deben hacer con su tiempo libre, cómo deben alimentar a sus hijos, cuántos viajes darán al año, cómo deben combinar los colores de sus ropas, si a cuadros y con líneas. Nadie tiene la autoridad de imponer sus criterios o gustos personales sobre los demás. ¿Por qué no debemos murmurar del hermano? No debemos hacerlo porque es mi hermano, hueso de mis huesos y carne de mi carne en el espíritu. Porque yo no soy su juez, solo Dios lo es. Y porque yo soy como él, débil, frágil, lleno de miles de defectos y virtudes, pero sobre todo tenemos el mismo Padre. Cristo Jesús murió tanto por él como por mí, y a ambos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Somos uno en Cristo, somos uno. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta tarde. Gracias por esta palabra, Señor, que es dura, nos exhorta, Señor, pero gracias por tu Espíritu que nos permite, Señor, tener en cuenta esta gran verdad, Señor. Ayúdanos a examinarnos a la luz de tu palabra, Señor. Aún mora
aún tenemos ese remanente de pecado en nosotros, Señor. Y qué fácil somos para pecar, qué fácil somos con nuestra lengua, Señor, para hablar de mi hermano, de las cosas que verdaderamente no nos competen, Padre. Perdónanos porque reconocemos, Señor, que hemos pecado contra ti, contra mis hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos controlar nuestra lengua, que todas nuestras acciones, nuestras palabras, Señor, primero pasen por el filtro de tu palabra y hablemos, Señor, cosas que edifiquen, cosas que nos ayuden en esa santificación que día a día estamos buscando, Señor. Que no seamos piedra de tropiezo para mi hermano. No permita, Señor, que caigamos en este horrendo pecado, Señor, y que hagamos perder a un hermano o una persona que quizás quería venir a esta iglesia, quería venir a encontrarte, a buscar esa verdad y esa justicia, pero quizás por palabras nuestras, Señor, por murmuraciones, por difamar, Señor, esta persona quizás no vino. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Padre, a que verdaderamente examinemos la forma en que hablamos, en que nos expresamos, y que si somos hijos tuyos, Señor, hablaremos con verdad y hablaremos cosas que edificarán al que nos oye, Padre. Gracias por esta tarde. Te pedimos que esta palabra no quede solamente en nuestros oídos, en nuestras agendas, sino que meditemos en ella, Señor, profundamente, y que en esta semana que empieza la pongamos por práctica, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque aunque nos duele, Señor, nos muestra qué debemos hacer. Lo dejamos todo en tus manos, Señor, para que se haga conforme a tu santa y buena voluntad. Te lo pedimos, Padre, en esta tarde por medio de tu Hijo Jesucristo. Amén.